nunca he dejado de estudiar, de hecho desde niño estudio y trabajo, así ha sido mi vida. He tenido la oportunidad de estar en esta universidad tan importante, para mí es un privilegio estar en la universidad porque me permite precisamente crecer, y me ayuda a crecer la universidad, y con ese crecimiento el conocimiento, ¿no? Entonces, la universidad me ha brindado esa oportunidad de continuar. Yo creo que el proceso del conocimiento no para cuando terminas un doctorado, sino continúas porque vienen más cosas, vienen quizá estancias, profundización, etcétera, etcétera. Y esa es mi pasión. Mi pasión es el estudio a través desde mi área de conocimiento, que es la sociología, de tratar de ayudar a este país en el sentido del conocimiento y de propuestas, de cosas que se pueden solucionar, y evidentemente mi aporte en la parte, digamos, del conocimiento en cuestiones de libros. Tengo un libro que se llama Un proyecto de nación en crisis, algunos artículos en libro de partidos políticos, elecciones, coordinado varios libros también, he tenido participación en medios de comunicación, escribí en algún momento dado en el Milenio, hace ya un rato, tenía una sección los domingos, participo en medios de comunicación, de radio, me invitan a ser comentarista en radio, he sido entrevistado por diversos canales de televisión, etcétera, etcétera. O sea, ese es mi aporte en términos de conocimiento y de, de ponerlo a la sociedad. El 2012 pues es un evento súper importante, no solo porque estamos observando que el papel que desempeñó el Partido Acción Nacional en gobierno no ha sido tan satisfactorio, ¿no? O sea, se ha visto más bien un partido que nunca esperó llegar al poder, ¿no? Que nunca tuvo cuadros, ¿no?, preparados, gente especializada, no a nivel de mando, sino a nivel medio, que es precisamente donde le hizo falta al Partido Acción Nacional construir esos cuadros, ¿no? Entonces, esa debilidad se vio reflejada inmediatamente, porque el control de los cuadros medios del PRI continuaron en el gobierno. Entonces se ve claramente que ahí hay un desfase. Pero bueno, dejemos eso. Pero veamos lo que pasó en los 10 años. No tuvo la capacidad de ser un buen interlocutor con la sociedad, ni tampoco un buen interlocutor con sus adversarios, ¿no? Las declaraciones del fin de semana de Felipe Calderón, eso es evidente que no son interlocutores suficientes. ¿Por qué? Porque si vemos las experiencias de otros países que asumen la responsabilidad de los partidos de izquierda, por ejemplo, en España el PSOE tiene la capacidad de tener un interlocutor con el PP y tiene capacidad de sus momentos claves de hacer un proyecto de nación juntos. Ahí hay alternancia, evidentemente, pero el proyecto de nación se respeta. En México no se ha logrado eso. No hay un proyecto de nación claro, no hay interlocutores, no hay una propuesta de partido, de orientación de país. Y eso, lo que nosotros estamos observando es, simple y sencillamente, sí hemos avanzado en la cuestión democrática, pero estamos en una transición en donde está la alternancia. Y se está jugando simplemente con la alternancia, y no se juega con un proyecto de nación. No se presenta un proyecto de nación. Ningún partido lo ha presentado como tal, ¿no? Y no han luchado, no han buscado consensos entre ellos, precisamente para, el punto clave es la nación, el país, la sociedad, y lo que vemos es que son intereses de grupos en los partidos los que están privando. Entonces el 2012 nos muestra precisamente un nuevo formato de posibilidad para el país, en donde algún partido busque lograr los consensos con un proyecto nacional, y evidentemente una sociedad que tiene que tener los cuidados necesarios para votar por aquellos que realmente les vayan a responder en ese proyecto de nación. Entonces creo que el 2012 es una experiencia interesante. Estamos a un poquito 2 años de distancia, pero año y medio más o menos de campaña, y veremos cómo se están moviendo los actores políticos en ese entramado de lucha que ya se está viendo desde los grupos internos del PRI con Peña Nieto, y por el otro lado los del PRD con posiblemente el jefe de gobierno actual, Marcelo Ebrard, ¿no? El PAN está todavía en espera porque tiene una crisis interna súper importante. Entonces por eso yo creo que es fundamental
ir observando desde ahora cómo ha sido el desempeño de estos actores para más o menos intuir o ver quién podría ser el que abandere este proyecto nacional que nos hace falta muchísimo y que logre el triunfo bajo. Avanzamos, tenemos avances, pero tenemos retrocesos, ¿no? Entonces, creo que el gran problema es la clase dirigente, la clase política que no tiene esa visión, no quiere mirar más allá de un largo plazo. Y los intereses particulares son los que destruyen definitivamente los proyectos de nación. Digo, muy claramente lo podemos ver que en nuestros países, por ejemplo, tenemos un rezago súper importante en educación, porque hay un liderazgo ahí que frena los procesos. Pero nadie de los demás grupos políticos hace algo por, yo no digo derrotar, sino consensar. Pongámonos a ver qué necesita el país, en educación, por ejemplo, que es fundamental y que tenemos un rezago importante. ¿Quién puede apostarle a un país financieramente, o sea, invertir en un país donde no hay garantías, ¿no? Donde no hay preparación, donde el nivel educativo es muy bajo y además, no solamente eso, que cuando nuestros chicos salen e egresan de las universidades no hay empleo, por obvias razones. Entonces entramos ahí a un marasmo, ¿no? Y eso pasa en México y pasa en países latinos y creo que son los talones de Aquiles que hay que ir pues lo que derrotando. Nosotros, ¿no?, hemos observado desde los años 80, 90 en América Latina es este modelo de corte neoliberal, ¿no? Es un modelo económico neoliberal, pero que tiene un fallo fundamental, destruye la parte más elemental que es la sociedad. O sea, no le da posibilidades, no le da posibilidades de nada, ¿no? La sociedad no se ve beneficiada realmente. Y esto no se ha podido avasallar, no se ha podido combatir, porque nuestros líderes creen muchísimo en ese modelo, ¿no? Entonces, yo creo que habría que ir observando otro tipo de desarrollo, diferente, ¿no? Para América Latina y para México en especial. Se ha creado los organismos, digamos, económicos en el Cono Sur, los tratados de libre comercio de México, Estados Unidos y Canadá, pero no se ha logrado. Es más, estamos mirando que hay un retroceso incluso en el ingreso per cápita de los ciudadanos. Entonces, creo que esos modelos ya están sumamente superados, pero no se hace ni se prevé nada. ¿Por qué? Porque México está en un sistema económico enganchado, del cual no se puede liberar. Entonces, ese es un grave problema, ¿no? Creo que por ahí podríamos tener respuesta en otros modelos diferentes, ¿no? Quizá a lo mejor un modelo como la Unión Europea, en donde sí tienen problemas, están ahorita en problemas, porque han incorporado a aquellos que están en el retraso, como Portugal y España, ¿sí? Pero que estos dos países no han respondido a las demandas de la misma Unión Europea, y hay otros países que están en ese problema. Quizá este modelo, este ensayo de la Unión Europea, está dando ahorita, digamos, los frutos que se esperaban, algunos muy deficientes, otros mejores, pero quizá podría ser eso de la moneda única, en la cual a muchos no les conviene, a otros lo han rechazado. Por ejemplo, Inglaterra rechaza el euro. Se intentó hacer una especie de ensayo con México, Estados Unidos, pero los gringos dijeron no más no, porque me va a costar muchísimo. En vez de subir mi calidad de vida, la voy a bajar porque tengo que subir al carro del desarrollo a este país. Y son 110 millones de mexicanos. Entonces, creo que sí, esos modelos ya han tenido su experiencia y habría que pensar en nuevos modelos. Yo no soy economista, pero sí se nota inmediatamente que los perjuicios que han hecho, los estragos que han hecho en la sociedad, ¿no? Entonces, creo que por ahí va. Ahora, nuestra clase política tampoco ha asumido un papel, digamos, de obtener ese modelo económico, de tener ese modelo económico, porque no hay alternativas. O sea, el mundo está girando a la globalización. Y si no se suben al carro de la globalización, pareciera ser que no hay desarrollo. Quizá, no lo sé, pero esto lo veremos más adelante, cuáles son los frutos reales de la globalización, ¿no? Sabemos que hay resistencias, hay muchos problemas para incorporarse.
y que los países más beneficiados son aquellos que tienen mayor alto desarrollo industrial, ¿no? Entonces son los realmente beneficiados. Nosotros seguiremos siendo países que exportamos. Por eso decía yo que los países más desarrollados que tienen esos corporativos son los más beneficiados, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque tienen el poder del dinero. Son quienes realmente ponen en función, digamos, el capital, ¿no? Que por cierto, el de capital de Marx ya no se lee, cuando menos ni en las áreas sociales que yo he visto, ni, bueno, ni otras, ¿no? Se ha desechado esa, bueno, Wikileaks es un órgano, un motor de búsqueda que se usó o se está usando o se usó para hacer esta denuncia de cierta manera, ¿no? Y creo no recuerdo ahorita el nombre del militar que fue el que se sacó la información. Yo creo que lo que estamos viendo en Wikileaks es la punta del iceberg del trabajo sucio que hacen las naciones, ¿no? Incluso hay un apartadito de México que está ahí también. Yo creo que eso es los asuntos secretos de Washington, publicados por alguien que tuvo la osadía de extraerlos, a lo mejor incluso lo que leía yo de él es que por dignidad lo puso para que la gente se diera cuenta. Quizá este militar, bueno, pues tomó una decisión súper importante para él, pero que nos ha mostrado realmente la cara o la casa sucia de Washington y de muchos países, ¿no? Esta información es fundamental, sobre todo para los que nos dedicamos a hacer este tipo de observaciones, de investigar, de ver cómo se mueve el mundo y de todo lo que posiblemente no conocemos, observamos exactamente hasta la medida de lo posible. De todo no conocemos de estos documentos, pero sí sabemos que hay documentos muy importantes que ponen en evidencia muchas políticas de Estado de los países que están involucrados, ¿no? En especial Estados Unidos. Ahora, yo creo que se necesita más para que la gente se dé cuenta de cómo son realmente la realidad que no vemos, que no tenemos de información, porque lo vemos mediáticamente, pero consumimos lo que ellos nos dan, no consumimos. Por ejemplo, una cosa que me llamó la atención, la muerte de los periodistas españoles, que esa es una cosa atroz, ¿no? Entonces, esa información es oro puro, precisamente, para dar a conocer. Yo creo que a pesar de que hay la población real a la que tiene acceso al Internet en el mundo, dependiendo de cada país, por ejemplo en México a más o menos 25 millones, casi 30, yo creo que son los actores fundamentales del futuro de todos los países, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay información. El saber usar la información, el saber difundir la información es vital, ¿no? Creo que la gente, en términos generales, la sociedad, pudiera ser el actor fundamental a futuro. El tomar conciencia de que yo soy un ciudadano y que tú eres político, y eres político por mí, ¿no? Porque yo te estoy eligiendo, ¿sí? Y entonces tienes que responderme a mis necesidades básicas. Ese principio del ciudadano, yo creo que se está retomando. Esa conciencia de ciudadano, no quiero decir conciencia de clase porque no es conciencia, pero conciencia de ciudadano, es decir, señor, yo te estoy pagando con mis impuestos tu cargo, no me estás funcionando, no voy a votarte por ti. Ese es un actor social demandante que creo que se puede desarrollar a través de estas redes, que yo creo que ya se está desarrollando, ¿no? Yo creo que ya va avanzadito, porque yo he visto muchas experiencias en el traslado por el periférico de chicos que van con sus aparatos de BlackBerry y esto, pero van viendo los asaltos que hay y los van denunciando. Y eso sí está sucediendo, y eso es importante, ¿no? Y esa conciencia de sociedad creo que es fundamental para poner, digamos, aquellos políticos que no son honestos, ponerlos en su lugar. Exactamente, creo que eso es fundamental. Y ahí se creará una nueva sociedad crítica y demandante.